Buenos días, hermanas y hermanos. La Santa Misa de hoy se ofrece por la salud de Paul Sangüesa Mellado, José Mellado, Débora Ibacache, Alejandro Mena, María Escalona, Leonor Mellado Novoa, Carmen Albornoz Elo, Carmen Molina, Maribel Alvear Estrada, Clotilde Córdoba, Ignacio Acuña, Santiago Jara. También encomendamos nuestras intenciones por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Francisco Benavides, Juan Balboa Leiva en el primer aniversario de su fallecimiento, María Gloria Soto, Nicolás Barrueto, Hugo Novoa, Juan Mellado, Guznara Ortega, Benjamín Torres Valenzuela, Alfonso Fica, José Escalona, Clemira Avendaño, Ramón María Ángel, Humberto Novoa, Karina Benavides, Almas del Purgatorio y Carmen Fuentes Sepúlveda. Nos encontramos ya en el quinto domingo del tiempo común. El dolor y el sufrimiento son una realidad inevitable en nuestras vidas. La liturgia de hoy nos ayuda a abrir el horizonte y descubrir cómo Jesús es la respuesta de Dios a los males físicos y espirituales. Con estos hermosos motivos iniciamos nuestra celebración. Saludamos a Monseñor Felipe Bacarreza Rodríguez, obispo de Santa María de los Ángeles, quien presidirá esta Eucaristía. Cantemos el número 10. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que has venido a sanar a los contritos de corazón. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que apoyándose en la esperanza de tu gracia celestial, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Job habló diciendo: ¿no es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? ¿No son sus jornadas las de un asalariado? Como un esclavo que suspira por la sombra, como un asalariado que espera su jornal, así me han tocado en herencia meses vacíos. Me han sido asignadas noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche se hace muy larga y soy presa de la inquietud hasta la aurora. Mis días corrieron más veloces que una lanzadera. Al terminarse el hilo, llegaron a su fin. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la felicidad. Palabra de Dios. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Qué bueno es cantar a nuestro Dios, qué agradable y merecida es su alabanza. El Señor reconstruye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Sana a los que están afligidos y les venda las heridas.
Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Nuestro Señor es grande y poderoso, su inteligencia no tiene medida. El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es, entonces, mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho de esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar el mayor número posible, y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar, por lo menos, a algunos, a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron sobre ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirlos. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues lo conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar desierto, y allí oraba. Simón y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te buscan». Él les dijo: «Vayamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido». Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, este Evangelio que se ha proclamado de San Marcos, todavía estamos leyendo recién el primer capítulo de este Evangelio que nos ha tomado varios domingos. Pero en cada una de estas lecturas, dado que es el primer capítulo,
se agrega algún elemento nuevo en el ministerio de Jesús. Vemos que Jesús sale de la sinagoga porque era día sábado, esa sinagoga de Cafarnaúm, en la cual él comenzó a enseñar. Y ya vimos que todos quedaban asombrados de su autoridad. Y en esa ocasión también liberó a un hombre de la posesión del demonio. Fue su primera expulsión de un demonio. Bueno, saliendo de esa sinagoga, el sábado se fue a la casa de Pedro, a la casa de Simón y Andrés. Y lo acompañaban también Juan y Santiago, como hemos escuchado. Y en eso llega a esta casa y la suegra, se nos informa, de Simón estaba en cama con fiebre. Esta información quiere decir que la enfermedad era más o menos grande. Para que una mujer que corre con una casa se esté en la cama, no es por una leve fiebre, sino una fiebre grande que le impide. Entonces le hablan de ella. Pero, ¿qué es lo que le dicen sobre ella? Bueno, el Evangelio no lo dice, pero cualquier persona entiende que la están disculpando. Están diciendo, mira, no está la encargada de la casa porque está muy enferma, está con fiebre y la fiebre muy alta no la deja hacer nada. Eso tienen que haberle dicho. Y la iniciativa la tomó Jesús. Él tomó la iniciativa porque este va a ser su primer milagro de curación. Y el primer milagro de curación lo hizo en esa casa en favor de esa mujer. Jesús se acercó, dice, la tomó de la mano y la levantó. Y la fiebre la dejó. Y agrega el Evangelio, ella se puso a servirlos. Ciertamente Jesús no lo hizo por el interés de tener quien haga las cosas de la casa. No es eso el interés que lo mueve, en absoluto. Eso sería un interés bastante mezquino. Él lo hace por amor, por el bien de ella. Eso es lo que a Jesús le interesa. El que no tiene donde reclinar su cabeza no va a andar buscando, ¿no es cierto?, a alguien que lo sirva. Jesús sabía correr por sus propias cosas. Lo hace por el bien de ella y también ¿por qué? Porque Él vino a liberar al mundo de todos los males y la enfermedad es un mal. Toda enfermedad, nosotros lo sabemos, limita al ser humano. Y esa mujer estaba tan limitada que estaba acostada, estaba yacente en la cama. Estaba limitada. Y en ese sentido, toda enfermedad es una especie de anticipo de la muerte, donde la limitación es total. Y Jesús vino a liberar al mundo de la muerte. A eso vino. Y lo hizo liberando del pecado. Porque la muerte es consecuencia del pecado. Lo vemos en todo momento, en el mundo, en nuestra patria, en todos lados. Donde hay muerte, examina uno y llega a una pasión desordenada, de fuerza, de envidia, de ambición, de odio. Siempre la muerte, consecuencia del pecado. Y Jesús nos vino a liberar del pecado. Él hace esta curación ¿para qué? Para dar un signo de quién es Él. Él es el que viene a hacer eso. Por eso, este es su primer milagro de curación. Terminó el día sábado, y el día sábado termina en la tarde, por eso al atardecer, al ponerse el sol ya empieza el día siguiente. Este evangelio nosotros sabemos que lo escribió Marcos, pero recoge la predicación de San Pedro en Roma. Marcos todo lo que recordaba, que había escuchado de Pedro, lo puso por escrito seguramente porque se lo pidieron para que no se olvidara. Y así escribió este, que es el primer evangelio. Por eso sus lectores son cristianos. Es la comunidad cristiana la que lee estos episodios de Jesucristo. Por eso cuando ya él dice que cayó el día y empezó el día siguiente, esto es muy sensible para los cristianos, porque precisamente en esos días, en esos años primeros, los cristianos estaban cambiando el día del Señor. Ya no era el sábado, era el primer día de la semana. Y ese es el día que comienza ahora. Por eso dice,
al caer, al atardecer, al ponerse el sol, ya empezó el primer día. Y para el cristiano ese es el día del Señor. Y los que escuchan esto tienen que haber estado muy sensibles a eso, porque como digo, estaba todo el tema de cambiarlo, que para un judío el sábado era una cosa estrictísima, y cambiarlo era un tremendo cambio. Por eso tenemos que estar muy atentos para comprender lo que esos primeros cristianos entendían cuando escuchaban estos relatos. No, ese primer día de la semana, que empezó en la tarde, se abrió con toda la ciudad, dice la ciudad entera, a la puerta de donde estaba Jesús. Y le trajeron todos los enfermos y endemoniados, ahí, toda la ciudad. Eso ocurrió el primer día de la semana. Eso debería ocurrir todavía ahora, en ese primer día de la semana. Y vemos que la ciudad no está entera buscando a Jesucristo. Falta mucho todavía para que eso ocurra. La ciudad entera estaba a la puerta buscando a Jesús. Eso ocurre el primer día de la semana. Y el Evangelio dice que Jesús curó a muchos enfermos y liberó a muchos endemoniados. Uno se pregunta, bueno, le trajeron a todos y él curó a muchos. ¿Que no los curó a todos? No, los curó a todos. Pero esos todos eran muchos. Porque cuando dice, le trajeron todos los enfermos, le pregunto, ¿y cuántos eran? 6, 7, 10, 15. Si hubieran sido 10, por ejemplo, no habrían sido muchos, habrían sido pocos. Habrían sido todos, pero pocos, 10 personas. Por eso cuando dice muchos, no se opone a todos, lo que quiere decir que esos todos eran muchos. Era mucha gente que curó, porque no sabemos cuántos eran. Si hubiera dicho, le trajeron 20 enfermos, habría dicho los curó a todos. Pero como no dice el número, para que el lector entienda que eran muchos, dice, curó a muchos enfermos y liberó muchos demonios. ¿Por qué digo esto acentuándolo? Porque el Evangelio no quiere decir que Jesús haya excluido a algunos. Como digo, quiere decir que esos que le trajeron eran muchos. Y esto es lo que pasa también en la discusión que se produjo hace poco con las palabras de la consagración, al menos en la consagración del cáliz, cuando dice, este es el cáliz de mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos. No quiere decir que se excluya alguno, quiere decir que son muchos. Son todo el género humano, y esos son muchos. Recién, cuando Jesús instituyó la Eucaristía, dice, tomen y beban todos. ¿Y cuántos son? Son pocos, son los que estaban ahí nomás. ¿Quiénes? Los apóstoles y algunas personas más. Estamos hablando de unas 20 personas. No se puede decir que sean muchos, por cierto. Por eso, ese todos, coman, beban todos, eran pocos. En cambio, Jesús dice que va a ser derramada por muchos, por toda la humanidad. Por eso no se opone en la lengua hebrea, en la lengua bíblica. El muchos en hebreo quiere decir todos, pero además esa totalidad es muy numerosa. Y esa es la situación de todo el género humano. Por eso algunos dicen, pero ¿cómo? Jesús curó a unos pocos, o sea, no los curó a todos. De hecho, el Evangelio de San Mateo, si ustedes lo examinan en su casa, cuando relata este evento, corrige, dice los curó a todos, porque no entendió el tema. Nos dejó sin saber si eran muchos o pocos, y a lo mejor eran pocos. No, Marcos dice no, eran muchos los que él curó. Se dejó entonces ver, después de esa primera curación de la suegra de Pedro, que es como el antecedente de todas las curaciones milagrosas de Jesús, que ya hizo muchas otras curaciones en ese día. Pero ese día pasó otra cosa, pero ya a la mañana siguiente, que también es el primer día de la semana. ¿Y qué pasó? Que de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, se fue a un lugar desierto y oraba. También esto es una insinuación de lo que hay que hacer el primer día de la semana. Es un día dedicado a la oración. Y Jesús lo enseña con su ejemplo. Ejemplo que no es muy seguido por todavía pocos cristianos que hacen esto mismo.
se levantan para dedicarlo a la oración. Por eso la Iglesia ha enseñado que el domingo se santifica, como es lo que Dios quiere, con la oración suprema, que es la celebración de la Eucaristía, y hace de ella, para un católico, una obligación, la celebración de la Eucaristía dominical. Sabemos que en esta situación que estamos de pandemia, los fieles están dispensados de esa obligación, pero eso no quiere decir que no rija en situación normal. La situación normal sigue rigiendo, de manera que cuando se supere la pandemia no va a bastar ver la misa por televisión o por medio de online, no va a bastar. Eso va a ser solamente para los que estén impedidos, digamos enfermos o personas que no puedan por algún otro motivo. Pero la celebración de la Eucaristía nos tiene que mover el ejemplo de Jesús. De madrugada se levantó y se fue a un lugar desierto a hacer oración. Eso equivale a la práctica nuestra de la celebración eucarística. Vemos también que Jesús cuando se hace ya más de día, los apóstoles van en busca de él y dicen una frase que también está dicha para la comunidad cristiana. ¿Y qué le dicen? Todos te buscan. Ojalá fuera eso también verdad, todos te buscan. Nosotros vemos más bien una indiferencia respecto de Jesús. Bueno, tenemos que volver a esto. El ideal es ese, que todos te busquen, que la ciudad entera esté agolpada a la puerta. Todos te buscan. La búsqueda de Dios es el objeto de nuestra vida. En la medida que lo buscamos a Él, estamos bien, porque Él es el bien supremo. Dios se entregó a nosotros en Jesucristo. Y todo el objeto de nuestra vida tiene que ser buscarlo a Él. Buscándolo a Él, encontrándolo a Él, encontramos a Dios. Ustedes piensen que San Pablo, en el Areópago de Atenas, cuando tenía que predicar, le dijeron, dinos, ¿qué enseñas tú? San Pablo predicó en el escenario de la máxima sabiduría griega, que era el Areópago, donde se reunían todos los filósofos de ese tiempo. Como veían que predicaba, lo invitaron a expresarse, que es lo que él tenía que enseñar. Y él empezó, hablándole a paganos, ¿no es cierto?, a decir que el Dios, el que creó el cielo y la tierra, el que no tiene necesidad de nada, Él creó al ser humano de un solo principio. Se está refiriendo al relato de Adán y Eva, de un solo principio. ¿Y lo creó para qué? Dice, para que buscase a Dios. Para eso lo creó, para que busque a Dios. Y si no lo busca, ¿qué? Está fracasando en su objetivo. Pero dice, a ver si, a tientas, cayendo y levantándose, llega a encontrarlo. Bueno, en la humanidad ustedes si revisan, por lo que cada uno sabe de toda la historia de la humanidad, esa búsqueda ha sido constante. Todos los pueblos de la tierra tienen inquietudes religiosas, todos, no hay ninguno excluido. Todos tienen sus ritos, sus divinidades, pero en realidad ha sido muy atienta, porque las aberraciones en que ha caído la humanidad en esa materia son increíbles. Ha llegado a adorar escarabajos, vacas sagradas, todo tipo, la luna, el sol, todo tipo de aberraciones. Por eso San Pablo dice, a tientas, cayendo y levantándose. Bueno, nosotros no necesitamos ir a tientas porque se nos ha revelado en Jesucristo. Lo hemos encontrado. Lo que tenemos es que buscarlo a Él. Y buscándolo a Él, cumplimos el objetivo de buscar a Dios y encontrarlo. Por tanto, el que anda a tientas hoy es culpa de Él. Dios ya se dio al mundo y lo hizo de la manera más cercana posible. ¿Cómo lo hizo? Haciéndose hombre. ¿Para qué? Para actuar como nosotros y darnos un ejemplo que imitar. Ese tiene que ser el objetivo de nuestra vida. El objetivo de nuestra vida entonces tiene que ser buscar a Jesús. Todos te buscan. Cuando eso se cumpla en la humanidad, vamos a estar en el paraíso. Va a ser un lugar grato, todos felices.
llenos de dicha. ¿Por qué? Porque están todos buscando y encontrando a Jesús. Ese es el objetivo de nuestra vida. Y dado eso, es que es importante comprender eso que ya decía Job. Job decía que la vida del ser humano es como una milicia, como un combate, o como un jornalero. O sea, dura, difícil. Sí, dice él, el que combate lo único que quiere es que llegue pronto la paz, terminar con esto. Y el jornalero también espera nada más que el descanso. Bueno, dice Job, el ser humano también espera eso, que pase esta tierra, esta vida y encontrar el descanso eterno. Por eso tenemos que considerarla así. Y termina diciendo, la vida del hombre es un soplo. ¿Qué pasa? El soplo, ustedes ven que pasa y ya no queda nada. Pero nuestro destino es eterno. Esta vida es temporal, la verdadera y la eterna es la otra, la futura. San Pablo, ustedes ven que en su carta a los Corintios, dice que él entonces se dedica a anunciar eso. Y ese anuncio, esto que estamos nosotros predicando, lo que yo les estoy diciendo a ustedes, él le dio un nombre, lo llamó Evangelio. Y dice, ay de mí, si no anuncio el Evangelio. El anuncio de Jesucristo se llama el Evangelio. Ese es el nombre. Y ese nombre es muy expresivo. Nadie se equivoca cuando escucha la palabra Evangelio. Nadie piensa en otra cosa. Evangelio asocia inmediatamente con Jesucristo. Si asocia con otra cosa, quiere decir que estamos mal. El Evangelio significa el anuncio de Jesucristo. Y esa tiene que ser nuestra misión. Por eso San Pablo dice, mi gozo y mi dicha es anunciar el Evangelio. Dice, me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar como sea a alguno, aunque sea. Todo mi esfuerzo es ese. Y esto lo hago porque lo hago todo por el Evangelio, para ser partícipe del mismo, o sea, ser partícipe de Jesucristo. Recuerden ustedes que Jesús identificó su propia persona con el Evangelio. ¿Y cuándo lo hace? Cuando dice, el que deja casa, padre, madre, etcétera, por mí y por el Evangelio, recibirá 100 veces más. Son dos cosas equivalentes, no son una y dos, son la misma. Por mí y por el Evangelio. Por eso el Evangelio no es otra cosa que el anuncio de Jesucristo y es lo que nosotros tenemos que hacer domingo a domingo. Uno podría decir, bueno, pero ¿y por qué no se predican cosas más prácticas como, ¿no es cierto?, enfrentar la pandemia? Todo eso, sí, son cosas muy útiles, muy importantes, pero no sustituyen el Evangelio. No hay nada que lo sustituya. Y si nosotros empezáramos a predicar esas cosas, esas las encontramos mejor en otros lugares que en el templo. Nuestro deber es anunciar a Jesucristo y eso es lo que debemos hacer siempre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Dirijámonos ahora a Dios, nuestro Padre, y presentémosle nuestras súplicas. Pidamos por toda la Iglesia, para que, a ejemplo de San Pablo, encuentre su gozo en el anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por todas sus intenciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por la paz en el mundo y en modo particular en nuestra patria. Que Dios ponga el amor fraterno en los corazones, que cesen los actos de odio y de destrucción que se han repetido tan frecuentemente en nuestra patria en este último tiempo. Roguemos al Señor.
Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, a la vida misionera, al anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos, los que sufren, los que han perdido sus trabajos a causa de la crisis, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que Dios libere al mundo del azote de la pandemia del coronavirus, para que el proceso de vacunación transcurra de manera eficaz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos de modo particular, como ya lo hemos hecho, pero agreguemos una intención por nuestra diócesis hermana de Villarrica, que ha sufrido la pérdida de una parroquia que fue incendiada en Boroa, y también estuvo a punto de perder la parroquia de Panguipulli, para que en esa zona de la Araucanía se establezca la paz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre misericordioso, escucha las súplicas de tus hijos, que las presentamos por manos de la Virgen María, y en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 96. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los hombres con tu divinidad, sino haber previsto el remedio de nuestra condición humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, 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 el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo.
Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Número 123. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él conduce nuestros pasos con su fuerza y con su luz. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo que doy a comer. Es mi sangre que doy a beber. Porque yo soy vida, yo soy el amor. Oh Señor, nos uniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Fue un humilde carpintero para los de Nazaret. Con sus manos trabajó como todos los demás. Conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo que doy a comer. Es mi sangre que doy a beber. Porque yo soy vida, yo soy el amor. Oh Señor, nos uniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Y su amor
amor era tan grande que en la cruz llegó a morir, pero más pudo el amor que la muerte y el dolor. De la tumba resucita vencedor. Es mi cuerpo que doy a comer, es mi sangre que doy a beber, porque yo soy vida, yo soy el amor. Oh Señor, nos uniremos en tu amor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Jamás permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que unidos en Cristo demos frutos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, fuente y origen de toda bendición, los bendiga con su gracia y derrame sobre ustedes la abundancia de sus bendiciones. Amén. Él los sostenga íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y en medio de las dificultades, perseverantes hasta el fin en la caridad. Amén. Que les conceda felicidad y prosperidad, escuche siempre sus súplicas y los lleve a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Número 215. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ave María Purísima, San José,